Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una bendición en el nombre de Jesús. Me da mucha alegría poder compartir la palabra con ustedes en esta semana. Bendigo su casa, bendigo su familia, sus generaciones. Que la palabra caiga en buena tierra, que su corazón sea una tierra buena, para que esa semilla que sea sembrada dé mucho fruto para la gloria de Dios. El tema para esta semana en la célula está en Lucas capítulo 3. De los versículos 7 al versículo 14, Lucas capítulo 3 del 7 al 14. Voy a leer, dice así la palabra, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de los que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. El tema para esta semana es frutos que demuestren arrepentimiento. Frutos que demuestren arrepentimiento. Hemos estado hablando al final del año y al principio del año acerca de fruto, de dar fruto, de la importancia de fruto, que Dios espera fruto de nosotros. Entonces, y que este año es una nueva oportunidad para dar frutos. Bueno, hoy vamos a hablar de un fruto que se llama frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje central tanto de Juan el Bautista como de Jesús fue el primer mensaje que daban fue llamar al arrepentimiento a la nación de Israel. Tanto Juan como Jesús decían: arrepiéntanse, arrepiéntanse, ya llegó el reino de los cielos, tienen que arrepentirse. Y ambos llamaron al arrepentimiento a la gente. Entonces podemos hacer una pregunta: ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo podemos darnos cuenta si realmente estamos arrepentidos? Si el arrepentimiento es un asunto muy importante en el mensaje de Dios, entonces nosotros tenemos que entender lo que es el arrepentimiento, saber qué es, cómo saber si realmente experimento un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios. Cuando dice: arrepiéntase porque el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el arrepentimiento es como el paso inicial para la salvación, para poder accesar a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero el arrepentimiento no solamente es para la salvación. A lo largo de nuestra vida cristiana tenemos necesidad de arrepentirnos. En muchas ocasiones el Espíritu Santo va a provocar o a producir el arrepentimiento en nuestro corazón. Así que, siendo el arrepentimiento algo de tanta importancia, necesitamos entender su significado bíblico. ¿Qué es el arrepentimiento según la Biblia? Recuerde que el tema es frutos que demuestren arrepentimiento. Lo primero que quiero compartir está en los versículos 7 al versículo 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento,
Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lo primero que quiero compartir es que el arrepentimiento es una experiencia personal que nos hace, que nos impulsa a buscar a Dios. Entonces, el arrepentimiento es algo personal, no puede ser algo que otro lo viva por mí. Yo lo tengo que experimentar, es una experiencia personal. El arrepentimiento hace que yo desee, que yo necesite buscar a Dios. Dice la palabra, y las multitudes salían para ser bautizados por Juan el Bautista. La señal que Dios estaba obrando en el corazón de esa gente es que ellos se interesaban, estaban buscando a Dios. No, lo normal es que la persona sea indiferente, ¿verdad? Si tú has evangelizado o has intentado evangelizar, te topas con personas que son apáticas, que son indiferentes, que no les gusta oír el evangelio, que no quieren saber nada de Dios. No, la Biblia dice, todos nos apartamos como ovejas, cada quien se alejó por su camino. No hay nadie que busque a Dios, no hay justo ni siquiera uno. O sea, esa es la condición de la raza humana. Alejarnos de Dios, no querer saber nada de Dios. Pero cuando haya una persona o hay un grupo de personas que están buscando a Dios, entonces es como decir, bueno, aquí el Espíritu Santo está obrando, aquí Dios está tocando esos corazones. Entonces, la señal de que hay un arrepentimiento en marcha, en proceso, es que la persona se interese, la persona quiera buscar a Dios. En los evangelios hay muchos ejemplos de gente que se acercó a Jesús, que buscó a Jesús, que se interesó por estar cerca de Jesús. Había gente respetable como Nicodemo, que era un maestro de la ley. Él era uno de los líderes más respetados de toda la nación. Y él se acercó a Jesús, él buscó a Jesús. Si leemos la historia de Nicodemo, él llegó a ser un discípulo secreto, ¿verdad? Él nunca se dio a conocer públicamente por temor a perder su reputación, pero él creyó en Jesús y secretamente lo seguía de lejos, ¿no? Pero también vemos a gente pecadora como los publicanos en esa sociedad. Los pecadores más terribles, los más viles, eran los publicanos, porque eran, además de ser traidores a la patria, ellos le robaban, ellos abusaban al cobrar los impuestos. Y Zaqueo, que era jefe de publicanos, él también sintió el deseo de buscar a Jesús. En el caso de Nicodemo, él buscó a Jesús en la noche, cuando no se dieran cuenta. En el caso de Zaqueo, él no le importó que la gente lo viera o se burlara de él, se trepó a un árbol y desde ahí él quería ver a Jesús. Pero ambos, tanto Nicodemo como Zaqueo, como toda esa multitud que salía a ser bautizado, estaba, al buscar a Dios, al interesarse por las cosas de Dios, estaba expresando que Dios estaba obrando en su corazón, que Dios estaba obrando en su vida. Entonces, el arrepentimiento inicia con ese, de pronto la persona no piensa en Dios, pero ahora necesito a Dios, necesito buscar a Dios, necesito la ayuda de Dios, necesito que Dios haga un milagro en mi vida. O sea, la persona empieza una búsqueda de Dios. Ahí es como el germen, como el arranque del arrepentimiento. Todavía no es un arrepentimiento, pero es como el inicio, ¿verdad? El arranque. Y Juan les dice a esas multitudes, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El arrepentimiento nos revela nuestra verdadera condición. Esas personas que venían a ser bautizados por Juan reconocían algo, que habían fallado, que estaban lejos de Dios. Reconocían que su camino era un camino incorrecto. Reconocían que necesitaban
un cambio en su vida. Entonces, el arrepentimiento empieza con el deseo de buscar a Dios, pero si sigue con que yo me doy cuenta que estoy lejos de Dios, que estoy perdido, que soy pecador y que hay una condenación, hay un juicio para mi vida. El versículo 9 dice, de Lucas 3:9, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, el arrepentimiento, uno se da cuenta y dice, Dios mío, estoy mal, estoy actuando mal, estoy viviendo mal, estoy equivocado. No, me doy cuenta que he hecho mal las cosas, me he dado cuenta que no está bien la manera como estoy viviendo. Y ese darse cuenta y eso entender que está mal es como la continuación de un verdadero arrepentimiento. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Empieza con el deseo de acercarnos, de buscar a Dios. Continúa con que me doy cuenta de mi condición, me doy cuenta de mi necesidad, me doy cuenta que soy mal, me doy cuenta que si no hago algo, no busco a Dios, hay un juicio sobre mi vida. Entonces, ese es como el segundo paso de un verdadero arrepentimiento. Pero luego dice el versículo 8, no digan, tenemos a Abraham por padre. El arrepentimiento quita la falsa seguridad en lo que confiábamos para salvarnos. O sea, cuando yo me doy cuenta que soy pecador, cuando yo me doy cuenta que estoy fallando, que estoy equivocado, que el camino que sigo no es el correcto, en ese momento, si yo confiaba en algo, ya no voy a confiar, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los judíos que salían a bautizarse, reconocían que eran pecadores y que necesitaban el perdón. O sea, el acto de venir a bautizarse con Juan es decir, yo estoy mal, yo estoy viviendo mal, yo estoy en pecado, yo estoy descarriado. O sea, estaban declarando con sus acciones que ellos reconocían su condición perdida. Y ellos, los judíos, confiaban. Estoy bien con Dios porque soy hijo de Abraham. O sea, para ellos es, yo soy hijo de Abraham, por lo tanto, al ser hijo de Abraham, ya la tengo ganada, ¿verdad? Ya, es seguro, tengo mi pedacito, algunos dicen así, ya tengo mi pedacito allá en el cielo, decía, ¿no? Entonces, para los judíos es, yo soy descendiente de Abraham, ya. Solo por eso ya estoy bien. Pero Juan el Bautista le dice, no piensen que por ser hijo de Abraham ya la tienen ganada. Dice, no. Eso es algo incorrecto. A veces uno confía en las buenas obras. Hay gente que dice, no, pero es que yo no soy malo, es que yo ayudo, es que yo apoyo, es que yo veo a alguien necesitado y trato de echarle la mano. O sea, piensan que al hacer buenas obras, eso va a darles acceso al cielo. Otros piensan que la religión, hay personas que creen que la religión, que ir a una iglesia, que cumplir con ciertos rituales de la iglesia, ya es garantía para que tengan el perdón y la salvación de parte de Dios. Un ejemplo de eso está en Lucas capítulo 18. Lucas 18, del versículo 10 al versículo 14. Dice, así voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Escuchen lo que dijo el fariseo. El fariseo era un hombre religioso. Te agradezco, Dios, porque no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. O sea, este hombre religioso decía, yo estoy bien contigo, Dios, porque yo hago esto, yo me porto así, yo te obedezco en esto, no hago aquello, no me meto en aquello, no ando en malos pasos. O sea, él decía, yo me he portado bien y por lo tanto yo estoy bien con Dios porque
porque mi vida está bien, ¿verdad? Entonces hay gente que confía en la religión, hay gente que confía en las buenas obras, hay gente que confía en su iglesia. Yo, como soy de tal iglesia, yo ya tengo ganado el cielo. Y dice, no piensen que por ser hijos de Abraham ya tienen ganado. No, están en un error. Dejen de confiar en otras cosas. No pongan su confianza, su esperanza en otras cosas, ¿no? Dice, siguiendo de Lucas capítulo 18, dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo, no el religioso, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Está tremendo esta parábola, como mientras uno confiaba en sus buenas obras, en su religión, en su conducta, el otro reconocía, no, yo soy pecador, yo no merezco el amor, yo no merezco el perdón, yo he fallado. Dice que ni siquiera levantaba su vista en un acto de vergüenza, decía, no soy digno, Señor, reconozco que no estoy bien, que mi vida está contaminada. Y entonces el verdadero arrepentimiento hace que dejemos las falsas seguridades, o sea, ya no vamos a confiar ni en la iglesia, ni en las buenas obras, ni en cosas así, sino ahora el verdadero arrepentimiento hace que nosotros pongamos los ojos en Jesús, hace que buscamos al único que puede darnos el perdón y la salvación. Entonces vean cómo es el arrepentimiento. El arrepentimiento empieza cuando se despierte en nuestro corazón la necesidad de buscar a Dios. De pronto tú ya necesitas a Dios. De pronto la gente se acerca, por favor, necesito ayuda, quiero acercarme a la iglesia, quiero conocer a Dios. Cuando hay una persona que está en la búsqueda de Dios, podemos decir que está en marcha el proceso de arrepentimiento. Pero el segundo paso en ese arrepentimiento, después de buscar a Dios, es que la persona se da cuenta que es pecadora, se da cuenta que está lejos de Dios, que ha ofendido a Dios, se da cuenta que está descarriado y que hay un castigo, hay un juicio, que su vida, su manera de vivir no es agradable para Dios. La persona, el tercer paso de ese arrepentimiento, dice, no, ya no confío en la religión, ya no confío en las buenas obras, ya no confío en mis esfuerzos personales, ahora voy a poner mi confianza, voy a poner mi esperanza, voy a esperar mi fe solo en Jesucristo. Entonces, cuando se dan esas tres cosas, podemos decir que hay un verdadero, un genuino arrepentimiento, la búsqueda de Dios, el reconocer que estamos perdidos, que estamos en condenación, y ya no voy a confiar en nada más, solamente voy a confiar en Jesús. El número 2 está el versículo 10 al versículo 14 de Lucas 3, dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que se os está ordenado. También les preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, la pregunta de una persona que está buscando a Dios, que reconoce que es pecador y que ya no confía en nada más, sino sabe que el único que lo puede ayudar es Dios, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué voy a hacer? O traduciéndolo, ¿cómo debemos vivir de ahora en adelante? Una persona que realmente está arrepentida, que ya sabe que es pecadora, que está bajo la condenación, que el único que lo puede ayudar es Jesús. Entonces él hace la pregunta y dice, ¿cómo debo de vivir de ahora en adelante? La diferencia
entre el arrepentimiento y el remordimiento radica en que el arrepentimiento produce un cambio en la manera de vivir. En cambio, el remordimiento solo produce tristeza temporal, pero la persona sigue haciendo lo malo. O sea, esa es la diferencia, ¿verdad? No sé si alguna vez has tratado con una persona con algún tipo de adicción. Las personas que son adictas te ven y te dicen, ya voy a cambiar, ya me voy a acercar a la iglesia, ahora sí, ya lo entendí. Y bueno, te echan un sermón de esos bien bonito. No, sí, ahora entiendo que necesito a Dios y ya no quiero seguir así. Bueno, te echan el rollo, como decimos, ¿no? Pero después los ves y siguen igual, siguen en lo mismo, siguen en el mismo estilo de vida, siguen cometiendo los mismos pecados. Entonces, el arrepentimiento y el remordimiento, esa es la diferencia, que en el arrepentimiento no solo cambia mi manera de pensar, sino ahora cambia mi manera de vivir. En cambio, en el remordimiento solo siento dolor y tristeza, pero sigo haciendo lo malo. Un ejemplo entre arrepentimiento verdadero y remordimiento es el ejemplo de Pedro y de Judas. Ambos fallaron, ambos traicionaron a Cristo, uno vendiéndole y el otro negándolo. Ambos cometieron pecado. Ambos lloraron. Pedro lloró amargamente, Judas lloró amargamente. Pero Pedro, él retomó su llamado, retomó su ministerio y él hasta el final de sus días, de hecho él murió como mártir, a él lo mataron por su fe en Cristo, pero él a lo largo de toda su vida, él siguió predicando, siguió haciendo la voluntad de Dios. En cambio Judas, después que lloró, dice que fue y se ahorcó. Entonces Judas tuvo remordimiento de conciencia, pero no se arrepintió. Si él se hubiera arrepentido, él hubiera vuelto a Dios, él hubiera pedido perdón y hubiera recibido el perdón y hubiera podido ser restaurado y continuar con el propósito de Dios para su vida. Pero el remordimiento no es transformador, el remordimiento es pasajero, es solamente de un rato y después sigues haciendo lo mismo. Cuando le dice las personas a Juan, ¿qué vamos a hacer? Ellos sabían que el arrepentimiento demandaba no solo un cambio en la mente, sino un cambio en la vida. ¿Qué haremos? Y el primero le dice al ciudadano común y corriente, le dice, sean generosos con el que lo necesite. Dice, si tienes 2 vestidos y ves a alguien que no tiene ni uno, regálale uno, dale uno. ¿Sí? Si tienes comida y ves que alguien no tiene comida, dale comida. O sea, ya no seas egoísta, ya no pienses solo en ti mismo. Ahora, un fruto digno de arrepentimiento es la generosidad, el aprender a ayudar a los demás. Luego vienen los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y le dicen, ¿qué vamos a hacer? Y él les dice, no le dijo salgan de su trabajo, sino le dijo, deben de dejar de robar, es decir, cobren lo justo, que si el impuesto es 200 pesos, no cobren 300 ni 400, solo cobren 200 pesos. Dice. Ustedes de ahora en adelante dejen de robarle a la gente. Cobren lo justo, cobren lo que es, no le añaden nada, no roben a la gente. Cuando llegan los soldados a bautizarse y le preguntan, ¿qué haremos? Y él le dice, no abusen de su autoridad, no extorsionen a nadie, no se aprovechen de la posición de autoridad que tienen. Esos son solo algunos ejemplos de una vida que realmente se ha arrepentido. Lo que empezó en su corazón. ¿Qué empezó en su corazón? El deseo de buscar a Dios, reconocer que es pecador y que el único que lo puede ayudar, el único que lo puede salvar y perdonar es Jesús. Eso que cambia en su mente ahora se demuestra en su conducta, cambia su manera de vivir. ¿Sí? Cambia, esa es otra señal del arrepentimiento, un cambio en la manera de vivir. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 28, en la Nueva Traducción Viviente.
Efesios 4:28 dice así, dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Wow, ese versículo es tremendo porque dice, mira, ¿cómo saber si un ladrón está verdaderamente arrepentido? Número uno, dice, ya no va a seguir robando. Ya esa persona ya no va a seguir apropiándose del ajeno. Número dos, pero eso no es el final, ¿verdad? Porque imagínense que una persona que ha sido ladrón y que vive gracias a lo que roba, que ahora dice, ya no vas a robar, ok, ya no voy a hacer, pero de pronto empieza a tener hambre, de pronto su familia empieza a tener necesidad y él entonces, si nada más deja de robar y no hace nada, pues lo más seguro es que va a volver a robar. Pero dice, dejen de robar, dice, y dice, en cambio, use sus manos en un buen trabajo digno. Lo segundo que va a hacer ese hombre, ya no va a robar, ahora va a buscar trabajo. Antes no quería trabajar, ahora va a trabajar. Ahora va a ganar el dinero honradamente. Ahora va a suplir las necesidades de su familia de una manera correcta, como debe de ser. Entonces dice, busque un trabajo para que pueda proveer para los suyos, la necesidad de los suyos. Pero no termina la cosa ahí, sino dice, y luego comparta generosamente con los que tienen necesidad. O sea, antes esta persona le quitaba las cosas a los demás. Ahora ya no se las quita, ahora se gana la vida honradamente, pero ahora él da. Ahora, si tiene comida y ve a una persona sin comida, es generoso para dar. Si puede ayudar a alguien, lo va a hacer. O sea, se dan cuenta, un verdadero arrepentimiento no solo es un cambio en la mente, en el corazón, sino es un cambio en nuestra manera de vivir. Nos vamos a comportar diferentes, nos vamos a comportar de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, aunque el arrepentimiento es la puerta de entrada a la salvación, porque para ser salvos necesitamos tener un verdadero arrepentimiento. Pero en la vida cristiana muchas veces Dios nos señala algunas cosas que hay incorrectas en nuestra vida. Y Dios nos llama a arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir. El Salmo 139, 23 y 24 en la Nueva Traducción Viviente. Es una oración que tú y yo debemos de hacer constantemente. Salmo 139, 23 y 24. Dice así la palabra. Examíname, oh Dios, conoce o escudriña mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esa es una oración que debemos de hacer constantemente. Señor, si hay algo incorrecto en mí, si hay algo que no es de tu agrado, si hay algo que te ofende, si hay algo que me está sacando del propósito que tienes para mi vida, muéstramelo, revélamelo. Y una vez que tú me lo muestres, que tú me lo reveles, ayúdame para retomar el buen camino, para hacer las cosas correctas. Esa es una oración poderosa que debemos hacer delante de Dios. A lo largo de el fin de año y ese principio de año, hemos estado compartiendo mensajes, tanto en la célula como en la iglesia, acerca del propósito de Dios. De cierto, Dios nos ha estado hablando, a ti, a mí. Dios nos ha estado hablando en esas semanas. Dios nos ha mostrado las cosas que debemos de cambiar. ¿Sí? Quizás Dios te ha hablado que hay cosas en tu vida que necesitas cambiar. Que tú ya sabes, porque uno dice, ahora sí ya me di cuenta, pero este año va a ser diferente, pero este año voy a corregir, voy a retomar eso. Bueno, Dios te ha hablado acerca de cosas personales, pero también Dios te ha hablado acerca de tu familia, que tienes que hacer cambios, que hay ciertas cosas que no están bien en tu familia y que necesitan ser corregidas. Y que hay que poner atención, que hay que enfocarse en eso. También quizá Dios te ha hablado respecto a tu ministerio.
Y quizá tú digas, chispa, he descuidado mi ministerio, no he hecho, no he cumplido lo que Dios me ha encargado, lo que Dios me ha encomendado, no he sido un buen mayordomo de los dones y talentos que Dios me ha dado. No sé, entonces a lo largo de esa semana Dios nos ha estado hablando, Dios nos ha estado llamando al arrepentimiento. Él que desea que nosotros dejemos lo mal que estemos haciendo y retomemos sus caminos, retomemos sus propósitos para así poder disfrutar las bendiciones que Él tiene para nosotros en este año 2024. El Espíritu Santo nos ha estado hablando. La pregunta es, para ti y para mí, ¿daremos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Haremos los cambios? ¿O solamente tenemos remordimiento y seguimos con los mismos errores, las mismas situaciones incorrectas en nuestra vida? Oro para que el Señor nos ayude a no ser, cuando escuchemos, cuando Él nos corrija, cuando Él nos dirija, que tengamos la capacidad, la valentía para hacer los cambios, para hacer los ajustes, para hacer las correcciones necesarias para que podamos caminar en el centro de la voluntad de Dios. Así que es un desafío, ¿verdad?, para ti y para mí, dar frutos dignos de arrepentimiento. Que si Dios te ha hablado, Dios te ha mostrado algo que necesites dejar, deja, que necesites cambiar, cambia, que necesites cortar, corta, pero toma la determinación de ser obediente, de corregir aquellas cosas que el Señor te muestre que debes de corregir en tu vida. Ese es entonces el tema para esta semana y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que escudriñes nuestro corazón. Que si hay algo incorrecto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, que si hay cosas que no son de tu agrado, Señor, que no van con tu propósito, que tú nos los muestres, Señor. Revélanos y que tengamos la valentía para ajustar, para corregir, para hacer los cambios que sean necesarios en este tiempo, Señor. Yo te pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que obra en nuestras vidas. Señor, yo sé que algunos que me están escuchando han dicho, este año sí voy a hacer esto, este año sí le voy a echar ganas a esto. No, el año pasado descuidé tal cosa, pero ahora lo retomo. Pero yo lo oro, Señor, para que no sea solo un remordimiento pasajero, sino que sea un arrepentimiento verdadero, que los impulse a un cambio de conducta, a un cambio de estilo de vida, que es lo que tú quieres hacer por cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra, la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ese es el tema para esta semana. Les recuerdo que seguimos con la fiesta de las primicias. Esta semana a las 5, a partir de las 5 de la tarde, el sábado 13 de enero. No es 13, es este sábado es el tiempo para llevar las primicias. Ahorita les digo, el sábado es 19, sábado 19 de enero, estaba yo confundido, sábado 19 de enero, es el segundo sábado de primicias y va de la letra G a la letra M, de la G a la M. Recuerde que necesita llamar a partir del miércoles a la oficina. Puede llamar miércoles, puede llamar jueves o puede llamar viernes para agendar su turno, porque de esa manera ya llega a la hora, no va a tener que esperar mucho. Llega y a los pocos minutos puede pasar para entregar su primicia. Entonces, que llamen, por favor. Y el otro consejo, es un consejo, una invitación, es que le digan a los discípulos que cuando lleven la ofrenda para los profetas, porque hay muchos panes, muchos postres,
pero que más sea algo como para comer, que ellos terminan de una jornada larga de ministración y que puedan tener una buena cena. Así que eso es un consejo, una invitación para que le digan a su gente. Que Dios le bendiga, le mando un abrazo y adelante para dar frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios. Saludos.